continuamos con su programa, entonces, ¿qué? Aquí por la señal de TVUGED. Oiga, muy interesante, nos están platicando de mucha actualidad, todo lo que estaba en aquel entonces, dicen el allá y el entonces de la teoría, y en el aquí y el ahora de la teoría, está vigente precisamente el psicoanálisis y de alguna manera las exigencias que van a permitir que practique precisamente con ética en un fundamento teórico y técnico. Y está con nosotros precisamente el maestro Juan de Dios García Aragón y continuamos. Perfecto. Pues yo quisiera comentar también al menos otros dos aspectos que me parecería importante mencionar, que le abonan a lo que ya hemos venido desarrollando. Y uno tiene que ver que la técnica está expuesta ahí, ¿no? Están los textos técnicos de Freud, ¿no? Consejos al médico en tratamiento, la dinámica de la transferencia, puntualizaciones sobre el amor de transferencia. Hay muchos textos en los que Freud da esto que luego a veces causa cierta dificultad porque son consejos al médico, ¿no? A veces no se manejan como pautas rígidas, sino como algunos elementos que el propio Freud, a partir de su clínica, propone, ¿no? Pero bueno, lo que quisiera mencionar ahí justamente es que cuando nosotros entramos a la clínica, a veces lo que nos impide justamente dar cuenta o de lo que es la técnica, justamente son a veces estas situaciones moralistas, ¿no? El preguntar sobre sexualidad, el preguntar, por ejemplo, la regla de la asociación libre, que finalmente es la regla fundamental del psicoanálisis, que a veces el propio analista ni siquiera sigue, ¿no? A veces es difícil porque, pues, ¿cómo le voy a decir a mi paciente que hable de lo que venga a su mente si él en realidad viene a exigir que haya una cura, ¿no? Entonces, a veces cuando supervisamos a ciertas personas en casos clínicos, a veces vemos esas dificultades y decimos, bueno, es que lo que hay que checar justamente es esa parte moral, esos fantasmas, diríamos lacanianamente, que atraviesan al sujeto y que impiden justamente llevar a cabo el cumplimiento del quehacer clínico como tal, ¿no? Entonces, se desprende que la resistencia es del analista. Exactamente, ¿no? ¿Verdad? Que es una vuelta de tuerca que Lacan mismo da, ¿no? Exacto. La resistencia no es del paciente, a veces la resistencia es del propio analista, ¿no? Que no lleva y que no da cuenta de esa parte teórica, de esa parte técnica, pero que a veces tiene que ver justamente con la imposibilidad. A veces no podemos ni siquiera cortar la sesión, ¿no? A veces se nos dificulta porque no, ¿cómo se va a sentir mi paciente y demás? No, la técnica analítica y la posición ética del analista no obedece justamente a estas situaciones morales. Obedece a que, basado en ciertos elementos teóricos, como lo hemos mencionado, tenemos que poner a jugar esa técnica, ¿no? Y ver que resulta justamente en un análisis, ¿no? Hablaremos entonces algún momento sobre lo que sería el análisis del encuadre psicoanalítico. Claro. ¿Verdad? Sí, y sí. Apegándose a él y con supervisión y análisis didáctico, nuestra propia historia va a ser un elemento técnico y no un factor que vaya a proponer resistencias en el análisis. Exactamente. Y esto que menciona del encuadre del análisis es bien interesante, ¿no? Porque luego se entiende como si fuese una especie de contrato, una especie de que entonces tú tienes que venir al análisis y si no vienes entonces yo te tengo que hablar, oye, que pues no viniste al análisis. No obedece a esta situación moral en donde el paciente no tiene que venir a análisis porque tenga que quedar bien conmigo, sino por sostener su propio deseo de venir a analizarse, ¿no? Hasta donde pueda, ¿no? Como justamente del lado del analista se obedece a la práctica psicoanalítica, a mi propio deseo de ser analista, ¿no? De ahí la importancia justamente del análisis individual, ¿no? No tanto porque el análisis individual te haga un buen analista, sino porque ahí te vas a interrogar justamente sobre tu deseo de querer serlo, ¿no? ¿Qué está puesto en juego ahí? Que es bien importante. Entonces, a veces el encuadre pareciera que implica ciertas reglas de orden moral de contratos, y tú te casas y fallas a ciertos elementos que vienen pactados en la ley, pues estás faltando moralmente. Ahí sí, hay un contrato como tal, ¿no? Pero en el análisis no se pone en juego un contrato,
se pone en juego un deseo, el del paciente, ¿no? Hasta sus máximas consecuencias, como luego dicen, ¿no? Y es el criterio del usuario, del analizando, de que van a ser reglas morales. Exactamente. ¿Verdad? No, no puedo. Y que ahí se juega la transferencia, que sería un tema interesante para trabajar en estas pautas técnicas, ¿no? O sea, que el paciente crea que tiene que ir a análisis porque tiene que quedar bien conmigo, implica algo que en psicoanálisis tal vez podamos llamar transferencial, ¿no? Y a partir de esa, digamos, idea de transferencia y de ese postulado o concepto teórico en lo que nosotros tenemos, sabemos que hay que manejar la transferencia de acuerdo justamente a todos estos fundamentos que hemos estado estableciendo, ¿no? El propio Freud, en un texto muy bonito, Puntualizaciones sobre el amor de transferencia, habla de esto, ¿no? Da el ejemplo como más cotidiano, que es cuando la paciente o el paciente se enamoran de su analista y que uno tiene que rechazar ese amor, pero no en el sentido moral, no porque sea esto, que también, ¿no? Se le abona un sentido moral, pero no es precisamente en el cual se basa la actuación del analista, ¿no? No es que, no está mal que uno se acueste con sus pacientes, que sí está mal moralmente, pero no es precisamente ese rechazo por ese aspecto moral, sino porque hay una posición ética en donde pensamos que tal vez este enamoramiento da cuenta de ciertos elementos infantiles, de las formas en el que la persona ha vivido esas relaciones amorosas y que se ponen en juego con el analista, y entonces nos vamos a dar cuenta que no, que incluso a veces se rechaza en el sentido de no acceder al acto, pero se despliega, se tiene que desplegar también todo este enamoramiento para poder de alguna manera llegar a una interpretación que pueda abonar al análisis del sujeto, ¿no? Una de las salidas que la gente pudiera suponer es interrumpir el análisis, ¿verdad? Exactamente. Pero el detalle del manejo va a ser, para que se apegue a lo ético, es basarse en la técnica. Exactamente. ¿Verdad? O sea, lejos de huir, porque esto esto es malo, no, esto es inmoral. No, es justamente permitir que se despliegue ese enamoramiento, esa transferencia, porque incluso la produce el propio análisis. El propio Freud dice, la transferencia se produce en el análisis y es necesario esa producción para poder después dirigir esa parte hacia la cura, ¿no? Hacia la cura del padecimiento o el malestar que aqueja en ese momento al sujeto, ¿no? Entonces, esta es la parte que a mí me parece muy interesante recalcar, y es esa diferencia que hemos estado planteando de que la posición ética del analista obedece a la propia investigación psicoanalítica, al propio desarrollo teórico del psicoanálisis y a la propia técnica propuesta, ¿no? Y no a porque es malo lo que está haciendo el sujeto o porque es malo moralmente ante la sociedad, ¿no? Exacto. Entonces el criterio para el abordaje de los diferentes fenómenos que ocurren en el análisis tiene una salida técnica. Exactamente. ¿Verdad? Obedece a criterios técnicos, exactamente. Que podrán seguir siendo, podremos ponernos en una posición de crítica, ¿no? Y podemos incluso en nuestra clínica de repente buscar otras salidas, ¿no? Otras propuestas y demás, que es justamente la propuesta de seguir investigando, la propuesta de seguir construyendo, de seguir creando, de seguir abonando al psicoanálisis, pero tampoco es que uno llegue ahí frente al paciente sin tener ni idea de lo que se va a hacer, que a mí me parece que ahí sería un error bastante de consecuencias funestas y técnicas, sí, Sí, exactamente, ¿no? es decir, la esperanza pues, tanto del analista como del analizando de superar detalles, pues se va a haber visto truncado. Exactamente. ¿Verdad? Y va a terminar siendo especie de análisis silvestres, como lo decía Freud, ¿no? En donde aparentemente tenemos un manejo de los conceptos, pero no tenemos una profundización de los mismos, y entonces la clínica se ve mermada, ¿no? Lo que mencionaba precisamente al inicio, que me pareció muy importante, la ética tiene que ver también, pues, con una posición de mucha responsabilidad
en tanto a la propia formación. Y no me refiero solamente a una formación académica, que evidentemente da cuenta de eso, ¿no? Sino un ejercicio constante de lectura, de grupos de estudio, de diálogo, de estos espacios incluso, ¿no? En donde podamos de alguna manera seguir avanzando, ¿no? Desde luego. Existe la postura de también pensar que solo es resistencia del paciente, que sí lo es, Claro. pero si no se aborda, completamente va a caer en responsabilidad del analista. Así es. Y además, el paciente está en todo su derecho de mostrar toda su patología, pues todo lo que quiere, ¿no? Desplegar en la clínica. El analista tiene una posición diferente a la del paciente, pero no en jerarquía, no porque sepamos más, ¿no? O porque nos posemos en este lugar de la verdad y del que sabe, porque en psicoanálisis parte de la ética es pensar que el saber siempre está del otro lado, ¿no? Nunca lo poseemos nosotros, pero sí es una posición diferente en cuanto a que al método psicoanalítico nosotros lo dirigimos, ¿no? Desde luego. Y bueno, cada quien trae su librito bajo el brazo en función de psicoanálisis, pero que otra teoría se meta a la técnica psicoanalítica sin manejarla en ese sentido de responsabilidad puede ser catastrófico. Puede ser muy catastrófico. Muy bien. Público televidente, fíjese qué interesante, usted estaría teórica y técnicamente bien atendido y luego desde una postura profesional y humana para que vaya el proceso analítico de sus detalles en buena línea de atención para hacer consciente lo inconsciente. Maestro, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a usted. Encantado de estar acá compartiendo y esperemos que sea muchas más. Y que haya más, claro que sí. Le agradezco mucho el favor de su atención y solo me resta agradecerle y nos vemos a la próxima. Hasta luego.